Era doctora en la época actual. Con mi novio, Fernando, viajamos a la antigüedad. Ya llevamos 8 años. Él me trata como a una reina, y yo lo mismo. No lo fallaré. Isa, aunque estemos en la antigüedad y los hombres tengan varias mujeres, te prometo ser solo tuyo toda la vida. ¿Y si me mientes? ¿Mentirte? Yo. ¡Mami! 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 ¡Ven a jugar conmigo! Bien, mami viene a jugar contigo. Somos un matrimonio feliz. Nuestro hijo es listo, y nunca olvidamos buscar la forma de volver. Fer, mira, máscara. Me queda bien. Te queda bien. Como dicen, tu sonrisa y tus ojos son hermosos. Mi señora, aunque ocultes tu rostro, tu belleza es incomparable. Pareces un zorro. Yo no lo soy. Isa, hace mucho que no paseábamos así. ¿Recuerdas que en la época actual, después de ver una película, también paseábamos por la calle? Claro que lo recuerdo. Fer, quiero darte una noticia muy sorprendente. ¿Qué noticia? Al fin podremos volver. Marqués. Marqués, malas noticias. La señorita Luz volvió a tener palpitaciones. Sí, Marqués. Si no va ahora, la señorita Luz no lo sobrevivirá. Isa, te compensaré otro día. Luz se lastimó para salvarme. Debo ir a verla. Pero hasta que fue al sur y trajo a una chica de la calle y la acogió por salvarle la vida, de repente me di cuenta de que él se estaba asimilando a este mundo antiguo. Maestro, sobre la lectura de estrellas de la otra vez, ¿ya tiene noticias? Benefactor, en 10 días, cuando el cometa vuelva, será el momento de volver a tu mundo. ¡Qué bien! En 10 días podremos volver a casa. Si Fer escucha esto, se alegrará mucho. Le daré esta sorpresa. Fernando, quería decirte que en 10 días el portal temporal se abrirá y podremos volver a la época actual. Pero ahora ya no hace falta decírtelo. Mateo, el maestro dijo hoy que no fuiste a la escuela. Mamá siempre es muy estricta conmigo. Me obliga a estudiar, pero no sé para qué. No voy a ser el mejor. Esos textos aburridos son muy rígidos y aburridos. Mateo, mamá te dijo que estudiar no es para sentirse superior, es para entender el mundo y protegerte. ¿Lo olvidaste? Si un día mamá y papá nos separamos, Mateo, ¿con quién irías? ¡Con papá! ¡Claro! Soy el heredero. ¿Cómo podría ser un vagabundo? Lo que mamá me enseñó, que todos somos iguales. La tía Luz me dijo que es ridículo. Nací para ser noble. ¿Cómo podría ser como esos sirvientes? No pensé que María Luz, en medio año, ya hubiera corrompido a Mateo de tal forma, haciéndolo tan maleducado. Mateo. Como a la señora le gustan los lotos, el marqués ordenó traer este agua termal. Así, incluso en invierno, se puede ver esta belleza de verano. Un esposo tan bueno. ¿Cuándo podré tener uno así? Qué buen humor, señorita Luz. Y pensar que no sabía que tenías esas intenciones. No me atrevería, señora. Señora, me pasé de la raya. Isabel. Ya veremos. Señora, desde hoy seguiré sus órdenes. Tome su té. Señora, ¿no puede soportarme? Sé que mi estatus es bajo, pero yo solo buscaba un techo. Si no le agrado, me iré ahora mismo. ¡Alto! ¡Alto! ¿Por qué tan descuidada? ¿Estás bien? Ya llegaste. ¿Qué haces?
No te diré. Isa, deja eso. Tus manos son para el bisturí. ¿Por qué te pones a coser? Este bolso de Kishi. Los esposos de otros lo tienen, y mi esposo no puede quedarse atrás. Mira. ¡Tará! ¿Te gusta? Marqués, la señora cree que me acerco a usted, y me advirtió. Me asusté. Y derramé el té. Fue un accidente. Ella se equivocó por mi culpa. Isa, ¿qué tonterías haces? Luz es nuestra invitada de honor. Me salvó la vida. ¿De verdad te salvó la vida? ¿O es otra cosa? ¿Acaso tú mismo lo sabes? Isa, normalmente eres muy compasiva con los sirvientes. ¿Por qué en un momento sí eres tan mezquina? Luz me salvó la vida. La acogí por compasión. Bien. Entonces anúncialo al mundo que la adoptarás como hermana y que no sientes nada más que amistad. Que se mude a la villa. Yo misma la trataré bien. Fernando, de verdad te has enamorado de ella, pero no lo admites. No, quiero jugar con la tía Luz. La tía Luz es la mejor. Siempre me compra cosas ricas, no como mamá, que siempre es tan estricta. Eres mala. No eches a la tía Luz. Mateo, heredero, no digas más. La señora es inocente. Estoy segura de que no me haría daño a propósito. Mentira. Vi a mamá con mis propios ojos empujar a la tía Luz y llamarla perra. Mamá, si echas a la tía Luz, no te hablaré más. Mateo, ¿acaso no te he dicho que no debes mentir? Solo tienes 6 años. ¿Acaso podría mentir? Pero tú, como madre, ¿cómo puedes decir algo así? Así que, María Luz para ustedes dos ya es tan importante. Ya te dije que no. No estoy mintiendo. Marqués, me duele mucho la mano. Señora, le pondré pomada. Tranquila, yo lo hago. Marqués. Isa, sobre hoy, fui impulsivo. Siempre fuiste comprensiva. ¿Por qué te enojarías con una mujer antigua como Luz? ¿Aún recuerdas tu título de marqués? ¿Cómo lo conseguiste? Nunca lo olvidaré. En ese entonces, juntos viajamos aquí. Yo era un simple hijo ilegítimo y hubo una epidemia en la capital. Tú creaste el medicamento, me ayudaste a ganar méritos y así obtuve este título. Isa, en este mundo, solo nos tenemos el uno al otro. Nadie podrá tomar tu lugar. Hoy no me siento bien. Quiero descansar. Marqués, váyase. Fernando, juras lo mismo que antes, pero tu corazón ya se lo diste a otra mujer. ¿Por qué Isa es tan diferente? ¿Acaso se dio cuenta de algo? Quedan 7 días para volver a mi época. Antes de irme, debo arreglar todo aquí. Hermana, vaya. Hoy te ves muy mal. Seguro no dormiste. Hice un postre de hongo blanco para que lo pruebes. Vaya, qué lindo este palillo. Es un jade blanco de primera. Lástima que desde niña viví en un burdel. Aunque vi cosas así, nunca tuve nada. Pero el marqués es muy tierno conmigo. Siempre dice en la cama que la piel de Luz supera al jade blanco. Lo sé. Muchas mujeres de los burdeles lo hacen por necesidad, por obligación. Pero tú, señorita Luz, oí que Fer quería comprar tu libertad, pero tú te negaste. Quieres quedarte en el palacio,
Así que por un hombre, ni libertad, ni vergüenza te importan, ¿verdad? Un héroe como el marqués es muy raro. Si a ti te gusta, a mí también. Y lo que yo, María Luz, quiero, si lo consigo, lo guardaré muy bien. Nadie me lo quitará. Hoy te voy a enseñar qué es la vergüenza. Marqués. Marqués. Solo alabé el palillo de la señora y creyó que quería robarlo. De rabia me golpeó. Si no me soporta, no me aprovecharé de su favor. No me lo merezco. Ya me voy. Isa, luces de la calle. No conoce el mundo. Es solo un palillo. Dáselo. No seas tan cruel. ¿Aún recuerdas el origen de este palillo? Tienes tantas joyas. No lo recuerdo. Como este palillo que siempre veo. El año de nuestra boda me lo diste como prenda de amor. ¿Y hasta esto lo olvidaste? Pero tranquila, te lo compensaré. Ella me salvó la vida. Espero que no vuelvas a molestar a la señorita Luz. Bien. Tú este palillo ya no lo quiero. Y a ti tampoco te quiero. Malas noticias. Malas noticias. La señorita Luz se ahorcó. ¿Qué? Luz, ¿por qué haces esto? Marqués, sé que la señora no te deja tener concubinas, pero si no me deja entrar al palacio, ¿acaso tampoco me deja morir? ¡Cállate! No te dejaré morir. No pensé que fueras tan decidida. En ese lugar tienes un corazón puro. ¿Cómo podría fallarte? Felicidades, Marqués. La señora está embarazada. Tiene 2 meses. ¿Embarazada? ¡Sí! ¡Genial! La tía Luz espera un bebé. ¡Tendré un hermanito! Ahora ellos parecen más una familia que yo. Luz, tranquila. Yo te protegeré. Marqués, ¿por qué me tratas tan bien? Este sentimiento con Isabel nunca lo sentí. Es muy fuerte. A veces ni me necesita. Tú eres distinta. Solo tienes a mí. ¿Y la señora? Aunque se entere, solo hará un escándalo. No puede vivir sin mí. Ya decidí irme. ¿Por qué me duele tanto el corazón? Vine a ver a la señorita Luz. Joven señor, por aquí. Vamos. Estás embarazada. Señorita Luz, no tienes compromiso. Vives en el palacio del marqués. ¿Cómo es que estás embarazada? ¿El padre del bebé, quién es? Si no puedes decirlo, tendré que darte un abortivo para no manchar el nombre del palacio del marqués. Señora. Marqués, Marqués, sálveme. Marqués, basta. El bebé que espera Luz es de mi propia sangre. Fernando Morales, por fin lo admites. Tú y ella, frente a mis propias narices, se acostaron. Y hasta se embarazaron. Déjame explicarte. Este bebé fue un accidente. Ese día me emborraché. No estaba consciente. Por eso confundí a Luz contigo. Pero ya que pasó, el bebé que espera Luz es de mi propia sangre. Debo reconocerlo como mi hijo. Señora, se lo ruego. Me casaré con el marqués. Aunque sea una concubina sin título, lo acepto. Fernando Morales, no tienes que explicar. Rosalía, a partir de hoy, el mantenimiento de la señorita Luz se hará según el estándar de la señora del palacio.
El bebé que espera es de sangre del marqués. Hay que protegerlo. Sí. Guárdalo bien. No lo pierdas. Isa, tú. No tienes que sentirme obligado, ni darle un título de inmediato. ¿Por qué? Porque en el palacio del marqués ya no habrá una señora. Fernando Morales, divorciémonos. ¿Estás loca? ¿Por un bebé que aún no nace quieres divorciarte? Cuando nos casamos, me hiciste una promesa, ser fiel a mí toda tu vida. Ya que me has traicionado, ¿por qué no podemos terminarlo todo? Ya te lo dije. Luz me salvó la vida. Me dio lástima. Además, que los hombres tengan concubinas es muy normal. Te he sido fiel tantos años. ¿Qué más quieres? Isa, aunque en este mundo tener concubinas sea lo normal, te prometo que construiremos un amor para toda la vida. Yo, Fernando Morales, juro aquí que en esta vida solo me casaré con Isabel. Si rompo este juramento, tendré un mal final. ¿Lo olvidaste, Fernando? Tú y yo somos del siglo XXI. Igualdad de género, un solo amor. ¿Lo olvidaste todo? ¿Qué siglo XXI? Despierta. Es el año 15 de Nueva República. Esa época fue solo un sueño. No hay vuelta atrás. ¿Cómo sabes que no puedo volver? Deja de soñar, ¿sí? 8 años. Te ahorcaste, te tiraste al lago, hiciste rituales. Yo te acompañé en la búsqueda de cómo volver. ¿Sirvió? Al final, no sirvió de nada. Isa, ahora somos de la nobleza. Si sigues así, nos reirán, ¿lo sabes? ¿De la nobleza? Este saquito me lo bordaste tú. Aún recuerdo que los cisnes te costaban. Lo practicaste mucho, siempre lo llevo. Isa, te lo prometo. Si tú quieres, volveremos a ser como antes. Puedo jurarlo. Desde ahora, solo estaré con Luz y contigo. No tendré más concubinas. Señora, el marqués solo cometió el error que cometen todos los hombres. Por favor, perdónelo. ¿El error que cometen todos los hombres? Pero mi hombre no tendrá tal mancha. Tú. Escucha bien. Yo, Isabel, hoy te dejo. La cuerda se rompe, el espejo se quiebra, el río fluye. Y te dejo para siempre. ¡Imposible! Desde siempre, solo los hombres dejan a sus esposas. Nunca una mujer deja a su marido. Escúchame bien. Mientras vivas, tú serás la única señora del palacio del marqués. Marqués. Epidemia en la capital. El rey lo llama a palacio. Señora, desde que le pidió el divorcio al marqués, el marqués la ha encerrado. No importa. Sabía que no aceptaría, pero igual lo pedí. Isa, hablemos. Estuve en el palacio 2 días enteros. La nueva epidemia es feroz. Todos están aterrados. Su Majestad me ordenó crear otra receta. Entonces, felicidades, marqués. Para ganar gloria, la oportunidad de la fama no acaba de llegar. Pero sabes que no puedo. Esas recetas me las diste tú. Solo tú puedes. Ayúdame una vez más. Te lo prometo. Te trataré como antes. El bebé de María Luz lo registraré a tu nombre. Te llamará madre para acompañar a Mateo. ¿De acuerdo? Desde ahora, estas falsas promesas y estos cuentos de hadas no los digas más. ¿Qué quieres decir con eso? Antes te amaba, solo te veía a ti. Por eso te dejé dar la receta. Pero ahora ya no te amo. ¿Por qué crees que te ayudaré como antes? ¿Ya no me amas? En otro mundo nos apoyamos 8 años, juramos juntos, vivir y morir juntos. ¿Cómo puedes, por un capricho, decir algo así? 8 años de amor no superan medio año de pasión.
Fernando, ¿desde cuándo solo nos quedan promesas vacías? Bien, crea que es un capricho. Señor Marqués, en solo 2 días ya hay infectados en el palacio. El rey dijo que si no logra hallar la receta pronto, matará a toda su familia. Inútiles. Son unos charlatanes. Marqués. ¿Aún está preocupado por la epidemia? Para mí, todo en este palacio es para su uso, ya que en este asunto solo la señora puede hacerlo, y si se niega, si la suave no funciona, podemos usar la fuerza. Luz es muy astuta. Traigan a la señora. Hermana. El marqués solo piensa en el pueblo. No seas terca. ¿Acaso esperas que el rey castigue a todo el palacio del marqués? Isa. La epidemia arrasa. El rey está furioso. El palacio del marqués está en peligro. ¿Aún te niegas a crear la receta? Así es, como el marqués pide favores. Hermana. El pueblo sufre terriblemente. ¿Cómo puedes, por tu egoísmo, ignorar a todo el pueblo? Luz es más sensata. Isa, ¿hasta cuándo vas a hacer escándalo? Mamá solo envidia a la tía Luz y hace berrinches con papá. La tía Luz es más dulce. Bien, ya que te niegas, entonces tendré que a tu sirvienta le den 10 azotes. Vengan, traigan el látigo. ¡Rosalía! ¡Rosalía! ¡No! ¡Fernando! ¡Suéltenme! ¡Fernando! ¿Ya sientes el dolor? Tu ama es muy cruel. No pide clemencia por ti. ¡Suéltenme! Rosalía. Rosalía, ¿estás bien? Señorita, usted me salvó. Usted dijo que su deseo era volver a otro mundo. ¿Dónde está su hogar? Pero yo ya no tengo hogar. Debe volver a salvo. Rosalía. Marqués, la señora aún no se recupera. No lo soportará. ¡Alto! Lo acepto. Al menos eres sensata. Todo está listo para ti. A partir de hoy, la señora estará confinada en el jardín imperial para centrarse en la receta y nadie la molestará. Sí. Esta vez, no dejaré que otros se lleven el crédito. ¿De quién es el mérito? Todos lo sabrán. Luz, cuando esto termine, convenceré a la señora y te haré mi esposa con gran pompa. Marqués. Señorita, el chico del cobertizo le dio su receta a su hermano. Y ya bajó la fiebre. ¡Qué bien! Eso demuestra que mi receta no tiene fallos. ¿Trajiste lo que pedí? Sí. Esta paloma mensajera la crió el señor Morales. Te la llevará sin fallos. Espero que mi padre envíe la petición y la receta al palacio pronto, para resolver mi urgencia. Rosalía, esta es tu carta de libertad. Ya te liberé.
Toma este dinero. Desde hoy, el mundo es tuyo. Ve a donde quieras. Después de todo, pronto me iré. Señorita, pero no quiero dejarla. Tontita, es un nuevo comienzo, no un adiós. Para mí y para ti lo es. Escuché que trabajas duro a diario buscando la receta de la epidemia. ¡Qué esfuerzo, señora! Isa, al casarnos, juré en la capital no tener concubinas. Por eso, en el caso de Luz, solo puede ser mi segunda esposa. ¿Así es como cumples tu promesa? Dijiste que nunca tendrías concubinas, y por eso te casas con 2 mujeres. Sabes que su origen no es noble. Si no, los hijos que tenga no tendrán un estatus legítimo. Isa, eres la persona del mundo que mejor me entiende. ¿Por qué tenemos que torturarnos así? Para mí, mientras estemos juntos y mientras nos amemos, ¿ser el único matrimonio importa tanto? Entiendo. Lo acepto. ¿Ya lo pensaste? ¿Y la receta? La receta la entregaré en 2 días. Tranquilo. Cierto. Aquí. Pon tu nombre. ¿Quieres decir que la receta sea a mi nombre? Eres muy atenta, señora. Iré a informar a su majestad que ya hay avances en la receta. Tranquila, Isa. Desde hoy seremos como antes. Te trataré 1000 veces mejor. Créeme. ¡Genial! La tía Luz por fin se casará con papá. Mamá, si hubiera sido tan comprensiva antes, no habría sufrido tanto. Fernando, dale el puesto de segunda esposa si quieres, porque muy pronto ya no seremos esposos. ¿Dónde está la señora? Señor Marqués, la señora esta mañana mandó un mensaje diciendo que no se siente bien y no vendría. Isa, prefiero que seas como antes y discutas conmigo. Es el momento. Primer saludo al cielo. Saludo. Segundo saludo a los padres. Saludo. Tercer saludo entre esposos. Gracias por la receta. Tú eres en este mundo antiguo mi única razón para vivir. Entonces recuerda, trátame muy bien, solo a mí. Si no, te dejaré y volveré sola. Y no podrás encontrarme. Isa, te lo prometo, juntos volveremos a casa. ¡Alto! Isabel, otra vez arruinas mis planes. Fernando, 8 años juntos. Una vez aposté todo mi corazón y te vi como mi confidente y salvación. Al final descubrí que fue solo un sueño. Y mi corazón, al no poder más, por fin puede liberarse. Fernando, en esta vida no nos volveremos a ver. Isa, no. Deténganla, rápido. Mateo, perdona, hijo. No podré estar contigo al crecer. Mateo, suéltame, suéltame. Mamá, no te vayas. No quiero que te vayas. ¿Cómo puedes dejarnos a papá y a mí? Mateo, nunca imaginé que quien me impidiera volver a casa fuera mi propio hijo.
Isa, ya basta. Ya te lo dije. Este fenómeno es único. Ya no podremos volver. Olvídate de eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eres mía. Desde el primer día que llegaste aquí, estabas destinada a quedarte a mi lado. Isabel, tenemos mucho tiempo para ajustar las cuentas. Fernando y María Luz. Aunque no pueda volver, lo que me deben, lo cobraré. Poco a poco. Confinen a la señora en el jardín imperial. Vigílenla de cerca. Sin mi orden, no dejen que salga de su cuarto. Sí, por aquí, señora. Ya pasaron varios días, y Isa ni siquiera envió un mensaje. ¿Acaso de verdad quiere dejarme? Marqués, malas noticias. El jardín imperial está en llamas. La señora se quemó viva. ¿Qué? ¡Ayuda! ¡Apaguen el fuego! ¡Rápido! Isa. Marqués, ¿Qué pasó? Tampoco lo sé. vine a consolar a la señora, pero encontré el fuego. Marqués, el fuego es muy grande. Debemos irnos. O podría lastimar al bebé, y temo que yo seré la culpable. Iré a salvar a Isa. ¿Marqués? Tal vez este fuego lo haya iniciado ella misma. Quiere llamar su atención. Ella estará bien. Vamos. ¡Vamos! No mire. Vámonos, Marqués. Vamos. Isabel, esta vez estás muerta. Rápido, apague del fuego. Traigan agua. ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Por aquí! General, parece que el Palacio del Marqués del Sur está en llamas. El fuego es intenso. Temo que alguien esté atrapado. ¿El Palacio del Marqués del Sur? ¿Será ella? Despierta. Despierta. Te hirieron con una flecha. Estaba envenenada. Por suerte te atendí a tiempo y te di el antídoto. Tu vida está a salvo. Gracias por salvarme. ¿Cuál es su nombre? Le pagaré la favor. Soy Isabel Morales. Vengo con mi esposo a visitar a los soldados. Así que, ella ya está casada. Esperen aquí. Regreso enseguida. Sí, general. Acaba de volver victorioso. Debe informarle al rey. ¿Me estás diciendo qué hacer? Arre. ¡Apaguen el fuego! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Mi señora sigue adentro! ¡Salven a mi señora! Este es el Palacio del Marqués del Sur. Los hombres no pueden entrar. Quítense. General, debemos irnos. Esto no es del palacio. ¿Quién me salva? Marqués, mire mi mano. ¿Me quedará una cicatriz? El incendio de anoche fue en la habitación de la señora, pero ella salió ilesa. No lo entiendo. El fuego era enorme. ¿Cómo pudo escapar? ¿Acaso este incendio lo causó la señora? Este fuego. Claramente ordenaste a la sirvienta volcar el candelabro. Si alguien no me hubiera salvado, me temo que ya estaría muerta. Basta. Luz está grave. Y tú no volviste de noche, saliendo ilesa. ¿Cómo lo explicas? ¿Tanto confías en ella que no te importa mi vida? Isa, no lo entiendo.
Antes eras dulce y amable. ¿Cómo te volviste así? ¿Y el marqués? ¿El marqués sigue siendo como antes? ¿Y el marqués aún se parece un poco al de antes? ¡Empuje! Sí, sí, empuje. Marqués, la señora tiene dificultades, sangra mucho. No. Conozco un remedio. Usar la sangre del esposo como catalizador. Quizás. Tráiganme un puñal. Ya salió. La señora dio a luz. ¡Qué alivio! No más. No tendremos más hijos. Contigo es suficiente. A partir de hoy, la señora está confinada en el jardín imperial para estudiar recetas. Sin mi orden, nadie la visitará. ¡Señor! La epidemia en el palacio ha terminado. Marqués, el mensajero real ya llegó. Isabel, ¿lo ves? Aunque no tengas tu medicina, hay muchos talentos en el mundo. La epidemia se resolvió igual. ¿En qué más puedes apoyarte? Marqués, el rey seguro sabe de su esfuerzo y su mérito, y viene a premiarlo. Fernando, si su majestad y el mundo supieran que tus gloriosos méritos son falsos y que todo fue gracias a una mujer, ¿qué pasaría? Hermana, no te obsesiones. Si te portas bien en el futuro, el marqués no te tratará mal. Isa, no te hagas ilusiones. Cede. Arrodíllate y pide perdón a Luz. En público seguirás siendo la señora del palacio del marqués. Papá tiene razón. Gracias a la tía Luz, que siempre la acompaña y lo cuida con esmero. Papá puede trabajar tranquilo. Pero tú, mamá, solo te la pasas en tu cuarto. No eres nada tan atenta como la tía Luz. Bien, bien. Entonces felicito al marqués por su nueva dama y al heredero por su nueva madre. Llega el decreto real. Culpable, Marqués del Sur, Fernando Morales. Escucha el decreto. El Marqués del Sur se apropió del mérito y engañó al rey. La receta para la epidemia de la capital fue su esposa, la señora Morales, quien la creó con esfuerzo. El Marqués del Sur se apropió del mérito y engañó al rey. Se le quita el título de marqués y se le rebaja a ministro, sin sueldo por 3 años. Imposible. Esta receta la elaboré día y noche. Es solo una mujer. ¿Cómo entendería de medicina? Así es, yo misma vi al marqués estudiando la receta a diario. Además, el heredero puede testificar. La tía Luz tiene razón. Solo tengo 6 años. ¿Cómo podría mentir? Señor, la letra de esta receta la escribí yo mismo. No tiene que ver con nadie más. La señora Luz es malvada y causa intrigas. Será una simple concubina, sin título por el resto de su vida. 80 bofetadas. ¡Cúmplase! ¡No! Marqués, lo que llevo en mi vientre es tu propio hijo. ¿Cómo podría ser una concubina sin título? Guardia, llévensela. Bofetadas, sí. Marqués, sálveme. Marqués. Fernando Morales, de verdad eres el más descarado de todos. Dices que creaste esta receta. Entonces dime, la piedra fría de esta receta, ¿por qué se templa 7 veces con vinagre y la regalís tostada? ¿Por qué se le quitan los extremos y se cuece a fuego lento 3 horas? ¿La razón y la farmacología, puedes explicarla? Claro que no puedes, porque solo te aprovechas y robas mi trabajo. La señora tiene razón. Su Majestad ya lo sabe todo. Hay otro decreto. La señora Morales es un gran mérito. 1000 de oro. Si tiene un deseo, será concedido.
No deseo nada más. Solo pido que Su Majestad me conceda el divorcio. Desde ahora, con Casa Morales, no tendré más lazos. Rosalía. Mire, señor, Concedido. este divorcio lo firmaste tú. No hay marcha atrás. Imposible. Nunca lo firmé. Es falso. Señorita Morales, desde hoy ya es una mujer libre. Me retiro. Gracias, Majestad. Con cuidado. Lo sabía. En la antigüedad el marido gobierna. Aunque el rey supiera que Fernando es un fraude, nos ve como un solo cuervo y no te castigó. Pero al menos, al fin puedo dejar el palacio del marqués. Isa, no te vayas. No olvides que ambos venimos de la época actual. Fernando, entre nosotros, desde que te enamoraste de María Luz, ya todo terminó. Yo creía que éramos iguales. No pensé que esta sociedad feudal te hubiera asimilado. La orden es firme, tu vida es larga. Cuídate bien. Isa, sé que me equivoqué. No nos abandones a los dos. Mamá, ¿ya no quieres a Mateo? Mateo es tu propia sangre. Eres mi hijo, pero no permitiré que mi propia sangre sea la espada que me hiere. Fernando, Mateo, desde hoy, con ustedes dos, termino todo. ¡Mamá! ¿Sabe, general? Pasó algo raro en la capital. ¿Qué fue? La atrevida señora del marqués se divorció del marqués del sur. La verdad, esa señora es increíble. Dicen que estaba encerrada y humillada por la amante. Y aún así, denunció que el palacio del marqués del sur engañó al rey. Ahora el rey está furioso y el marqués lo degradó a la oficina de caballería. Es muy raro. Desde siempre, solo los hombres divorcian. ¿Cómo puede una mujer divorciarse? Es algo inverosímil. ¿Qué orden? Solo que la gente, por la regla de que el marido gobierna, está muy atada. Si ahora recupera su libertad por sí misma, se lo merece. Marqués, acudimos a Su Majestad a que reconsidere. Ya fui degradado. Ya no soy marqués. Con Su Majestad ya es difícil. No me atrevo a pedir más. ¡Sangre! ¡Ayuda! ¡Llamen a un doctor! ¿Cómo está? El señor contrajo la epidemia. Tiene fiebre alta. Esta enfermedad es contagiosa. Ningún doctor sabe qué hacer. Solo nos queda usar la receta que la señora dejó antes para intentarlo. Tía Luz, el señor está grave. ¿Va a entrar a cuidarlo? Cuidarlo. ¿Creen que debo hacer este trabajo sucio? El bebé que llevo es de sangre del marqués. Si le pasa algo, ¿pueden asumir la culpa? Ya que tienen la receta. Solo háganla y dénsela al señor. Regresaré a mi cuarto a descansar. Isa. Fer, te preparé esta medicina. Tómatela y te aliviarás. ¿Por qué no usas velo? ¿No temes contagiarte? Soy doctora. Si hasta los médicos temen contagiarse,
¿cómo voy a salvar vidas? Además, eres mi esposo. Solo deseo que estés sano y vivas mucho. Isa. Así que Isa, de verdad ya no está conmigo. Señora, ¿a dónde vamos? El mundo es grande. ¿Acaso no encontraremos un lugar para vivir? Aunque no pueda volver por ahora, en esta época, seguro podré forjar mi propio camino. Señora, ver cómo antes era tan feliz con el marqués, y él la trata así, es descorazonador. Por suerte, señora, usted escapó. ¡Es increíble! Rosalía. Las reglas para las mujeres, solo escúchalas, no debes seguirlas. Las mujeres nunca han sido esclavos de los hombres. Si eliges un esposo, no importa lo que digan los demás. Lo importante es lo que tú pienses. No me casaré. Yo. Quedaré a su lado para siempre. Oye, ¡Qué belleza de chica! ¡Y son dos! Jefe, ¿robamos o nos las llevamos? Queremos todo. ¡Bien! ¡Vamos! Hermosa, solo acuéstate conmigo. ayuda. Por suerte traje mis agujas. Les pinché los puntos clave. Parece que en esta época solo tener dinero sin poder no basta. Rosalía y yo, dos mujeres vulnerables, somos como niños con oro en la calle. Ser presa fácil. General, ¿no va a ayudarla? Aunque nadie la ayude, ella puede cuidarse sola. Señora, vámonos rápido. Bien. Sombra 7. Entréguelos a la justicia. Castíguelos con dureza. Sí, general. La señorita Morales es muy ágil, pero dos mujeres viajando juntas es demasiado peligroso. Me conoce. De verdad no me recuerda. Soy Javier Torres. Así que es el recién regresado general del norte. Pero su rostro, ¿por qué me resulta tan familiar? Si vino hasta aquí, no fue solo para decir eso, ¿verdad? General, si tiene algo que decir, dígalo directamente. La verdad es que los ancianos de mi familia me presionan para casarme, y yo no he podido encontrar a la persona ideal. El general es muy famoso. Seguro que para muchas mujeres es el hombre de sus sueños. ¿Cómo puede tener este problema? Tengo un secreto que no puedo decir. Yo no me atraen las mujeres. Así que es un homosexual. El general busca una esposa de nombre para satisfacer a su familia. Sé que la señorita Morales busca venganza, pero sin estatus no hay poder. El estatus de esposa del general es superior al del Marqués del Sur. Además, el Marqués del Sur y yo tenemos un viejo rencor. Él me robó un tesoro muy importante. No sabía que Fernando Morales y la residencia tuvieran este vínculo. Bien, acepto el trato. Cada quien obtiene lo que busca, pero no quiero un gran banquete para evitar que los invitados nos molesten. Bien, en 3 días. La señorita Morales entrará a mi casa. Vamos. General, no lo entiendo. Cortó lazos con su familia, está solo. ¿Qué parientes? Además, no conoce al Marqués del Sur. ¿Qué le habría robado? Creo que no quieres tu lengua. Hablé de más. General Torres, esta noche. Dormiré en la otra habitación. Bien. Así que este es el famoso joven general. Es rápido como un cometa. Qué buen gusto, General Torres.
¿Quieres probar? Claro. En este mundo, es difícil que una mujer se defienda. Desde hoy, puedo enseñarte a matar. General Torres, ¿mañana tienes tiempo para acompañarme a comprar? General Torres, mira allá. Vamos a pasear por allá. Comprémosle más. ¡Miren! ¿Ese es el general del norte? ¿Esa es su nueva esposa? Dicen que el general del norte la tiene escondida y la adora. Vamos a la tienda de ropa. ¿Por qué parece Isa? Señor, el palacio nos apura. El dique de Jiangnan se rompió hace 3 días. El rey le da 3 días para partir. Si se retrasa, no solo no perdonará sus culpas, sino que castigará a toda la casa. Señor, por fin regresaste. Me hice esta nueva ropa hoy. ¿Te parece que me queda bien? Te queda bien. Por cierto, mañana me iré a Villa del Río a asumir mi cargo. Su Majestad me envió a controlar la inundación. ¿Por qué Su Majestad es tan implacable? Saben que nos casamos hace poco. No solo te quitó el título, sino que te manda a un trabajo duro. Luz, ten más tacto. Mateo, mientras no esté, sé un buen niño en casa y estudia bien, ¿entendido? No, no quiero que te vayas, papá. Señor, ¿puedes dejar a Luz? Por favor, no te vayas. Regresa a tu cuarto. ¡Vamos! ¿Ya encontraron a la señora? Es solo una mujer. Sin mí, ¿cómo va a sobrevivir? Fui incompetente. Aún no. Sigan buscando. Sí. Sobre controlar las inundaciones, no sé nada. Si ofendo a Su Majestad de nuevo, perderé la vida. Isa sabe de medicina y planificación. Ojalá estuviera aquí. Seguro hallaría una solución. Hay esperanza. Hay esperanza. Isa, ¿dónde estás? ¿Y el general? Ya es muy tarde. ¿Por qué no me despertaron? El general fue al cuartel a supervisar los ejercicios. Solo nos dijo que no la despertáramos. El general también dijo que estas joyas son cosas vulgares, solo para deleitar su vista. Señora, el general se preocupa mucho por usted. No esperaba que fuera tan atento. Aunque sea un matrimonio falso, me muestra suficiente respeto y dignidad. Atención. Señora, la reina la convoca al palacio. ¿La reina? Mis respetos, Majestad. Levanta la cabeza. Quiero ver. ¿Qué clase de mujer es capaz de abandonar a su esposo e hijo? Escuché que con una receta ganaste el favor del rey, y te atreveste a dejar al Marqués del Sur, y ahora te aferras al General del Norte. ¡Qué atrevida te has vuelto! Majestad, Fernando Morales y yo ya no somos nada. El rey aprobó el divorcio. Casarme con el general Torres fue por amor mutuo, no fue por interés.
de rodillas. Isabel, ¿sabes tu culpa? No sé de qué soy culpable. Por favor, aclárelo, Majestad. He gobernado el palacio por años. Odio a los de malas intenciones y a los que causan problemas. He sufrido de jaqueca por años. Si no puedes curarme, será traición al rey. Me está poniendo a prueba. Sí. Su jaqueca, Majestad, no es incurable, solo que los médicos reales temían por su estatus y no usaban agujas, por eso solo usaban tés suaves, que solo alivian. Me atrevo a pedirle a su Majestad que pruebe la acupuntura. Si no funciona, haga conmigo lo que quiera. ¡Insolente! La salud de su majestad no se juega. Confiaré en ti esta vez. Si tramas algo, no tendré piedad. Ya no duele. De verdad no duele. Está sana, Majestad, solo es por el estrés. Por eso su jaqueca reaparece. Luego le recetaré 2 remedios. En medio mes estará curada. Sí que tienes talento. Hace un momento solo quería probarte. No esperaba que fueras una mujer de gran valor. Te subestimé. Me curaste. ¿Qué recompensa quieres? Solo pide. Gracias, Majestad. No pido nada más. Solo le pido que me permita en la capital abrir una clínica para mujeres. Para primero, puedo tratar a muchas mujeres con enfermedades ocultas. Segundo, quiero que todos sepan que las mujeres no dependen de los hombres por sí solas. También pueden lograr grandes cosas. La mitad de mi vida la he pasado gobernando el palacio por su majestad, dándole todo, y ya me olvidé de mí misma. No esperaba que tuvieras tal visión. ¿Cómo podría negarte? Yo gracias, Majestad. La misma receta, 3 veces al día. General Torres, tome té. General Torres, es el ilustre general del norte. No haga este trabajo rudo. Estuve ocupado con mis deberes militares y la descuidé. Es lo menos que puedo hacer. No tiene que complacerme tanto. Lo sé. Es solo para complacer a su familia que se casó conmigo. Ahora que esta clínica tiene el apoyo de la reina en la capital, ya tengo un lugar donde quedarme. ¿Qué quieres decir? ¿No es homosexual? ¿Cómo no se da cuenta? Quiero decir que, General Torres, si hay alguien que quiera ver o algo que hacer, solo hazlo. Por ejemplo, ver a su amado. No tienes que dejar tus asuntos por mí. No tengo a nadie. General, el Marqués del Sur regresó. Dicen que controló las inundaciones. El rey está muy complacido. Ya le devolvió su título de marqués. Seguro usó lo que dejé, la estrategia de riego. En esta época, los hombres poderosos triunfan con tanta facilidad, y para mí es tan difícil. En el banquete de mañana, el Marqués del Sur irá. Señora, ¿también irá? Iré. Claro que iré. Marqués, al fin regresaste. Luz te extrañó mucho. Luz. ¿Hace 3 meses que estás aquí? Te lo imagino. Marqués, el rey te devolvió tu título. Luz se alegra de todo corazón. Solo no sé
¿Cuándo me harás tu señora? Vuelvo agotado. ¿Y solo me preguntas eso? Su Majestad aún no lo ha decretado. Luz, no te alteres. Cuando des a luz, le pediré a Su Majestad. Pero mañana, Su Majestad dará el banquete real y debes acompañarme. Así está mejor. Mira la mujer que trajo el Marqués del Sur. No sé qué clase de mujer sea. Comparada con la ex señora del Marqués, no se le compara. Exacto. Con esa actitud, parece una mujer de la vida nocturna. Marqués, este vestido no fue en vano. Esas señoras me están mirando. Curidad tus palabras. El rey y la reina están aquí. No te pases. Llega la reina. Saludos, Majestad. De pie. Gracias, Majestad. Su Majestad tiene asuntos militares hoy. Yo presidiré este banquete. Marqués del Sur, ¿quién es la mujer a tu lado? Majestad, es mi nueva concubina, la señora Luz. Soy María Luz. Saludos, Majestad. Tu esposa acaba de irse, y ya no pudiste esperar a buscar otra. No sabía que en este banquete real cualquiera pudiera sentarse. Majestad, se equivoca. Este palacio es del rey. Mi esposo es el Marqués del Sur nombrado por el rey. Como concubina del Marqués, ¿por qué no puedo estar aquí? ¿Con qué derecho me dice eso? Cállate. Discúlpate con la reina. ¡No! Me llamó cualquiera. Deshonra tu nombre, Marqués. Insoleno. Una simple concubina. ¿Se atreve a desafiarme? Doña Lidia. Aquí estoy. Estoy embarazada del Marqués. Ya llevo 3 meses. No pueden tocarme. Isabel Morales se divorció hace poco más de un mes, y ya llevas 3 meses de embarazo. Qué descarada. Majestad, la señora Luz espera a mi hijo. Le ruego que, por el bebé que lleva, la perdone esta vez. Buen Dios. Solo unos bofetones. No va a morir. Abofetéala. Que aprenda modales. Sí. Llega el general del norte. Atención. Majestad, malas noticias. La princesa Bella dio a luz. ¿Qué? Rápido, rápido. Sabes de medicina. Ven conmigo a verla. Doña Lidia, quédate y sigue. Pégale hasta que aprenda. Sí, Majestad. Majestad, no hay forma. El príncipe está en posición transversa. No puede nacer. La princesa Bella no aguantará. No puedo hacer nada. La princesa Bella tiene dificultades. Casi pierde el conocimiento. Perdóneme, Majestad. Son unos inútiles. Si no salvan al príncipe, los castigaré a todos y a todo el hospital real. Calma, Majestad. Iré a verla. El parto ya es difícil. Y con complicaciones es mortal. Isabel, eres una gran doctora. Ve rápido con la princesa Bella. Bien. En la antigüedad no había episiotomías. Un parto difícil puede costarles la vida a madre e hijo. Qué lástima. Majestad, la princesa noble tiene el pulso débil pero firme, solo que el bebé es grande y mal posicionado, obstruyendo el canal. Si tardamos, habrá hemorragia. Traigan unas tijeras y un tazón de agua caliente. ¡Rápido! Su Majestad. Es un príncipe. Están bien. Qué bien. Gracias, Majestad, por salvar nuestras vidas. Debes agradecerle a ella. Está débil tras el parto. Para evitar infecciones, le recetaré medicinas luego. Isabel,
Lograste mucho. Te daré grandes recompensas. Transmite mi decreto. Isabel salvó a la princesa Bella. Le daré 1000 onzas de oro y 100 rollos de seda. Eres muy hábil. ¿Te quedarás en el palacio como médica? Su Majestad, las damas del palacio son muy nobles y aún así, imagínese a las mujeres comunes. Qué peligroso es su parto. Quiero salir del palacio para escribir sobre la episiotomía y la limpieza en un libro médico, y entre el pueblo difundirlo. Quiero hacer mi parte para ayudar a todas las mujeres. Bien, ya que lo pides así, te lo concedo. Te concedo la placa de la Clínica del Almendro. Gracias por su gracia, Majestad. Marqués, la reina fue muy cruel. ¿Cómo voy a mostrar mi cara? Si fueras más discreta, no pasaría esto. Isa. ¿Qué hace aquí? Marqués, ella te trajo a esta situación. ¿Por qué aún piensas en ella? Después de todo, es la madre de Mateo. Atención a todos. La princesa Bella dio a luz un príncipe. Están bien. Atención a todos. Ya veo. Seguro pagó sobornos para entrar al palacio y ser partera. Parece que no le va bien. Isabel, otra vez ella. No me deja en paz. Haré que su vida sea un infierno. La misma receta, 3 veces al día. Adiós. ¡Mamá! No pensé que al dejar el palacio terminarías ganando la vida como doctora. ¿Por qué te ves tan pálida? ¿Alguien te hizo daño? ¿Qué hacen aquí? Isa, lo del pasado lo olvidaré. Si decides volver, acepto que volvamos. Luz es muy comprensiva. Siempre quiso ser tu hermana. ¿Hermana? Ella se lo merece. Además, Luz está embarazada. Entiendes de medicina. Podrías cuidarla. ¿El Marqués del Sur quiere decir que deje mi clínica y vuelva a casa para cuidar a María Luz? Eres una mujer casada y te expones en público. ¡Qué indecencia! Cuide sus palabras, Marqués. Mi señorita tuvo la orden de la reina para abrir esta clínica, y la reina le dio la placa. No tienes ni familia ni poder. ¿Por qué te haría un favor así? Aunque fuiste partera, hiciste un mérito y te dieron una recompensa. ¿Esa poca recompensa sustentará la clínica por meses? Seguro que ni siquiera puedes comprar buenas hierbas. Abrí esta clínica para mujeres, no fue para ganar dinero. Marqués, ¿viniste hoy solo para burlarte de mí? Ya no tenemos nada que ver. Si estoy bien o mal, no es asunto tuyo. ¿Cómo que no es mi asunto? Eres mi esposa. Aunque nos divorciamos, sigues siendo la madre de Mateo. Si no te va bien, deshonras al palacio del Marqués. Isa. Marqués del Sur, ya me casé. Marqués del Sur, ya estoy casada. ¿Qué dijiste? ¿Estás casada? Mamá miente. Eres ruda y celosa. ¿Quién se casaría contigo? Una mujer repudiada. Mamá, no te hagas la fuerte por tu orgullo. Papá y yo sabemos que no estás bien. Vienes a llevarte a casa. Yo misma pedí el divorcio. Y lo dejé. Todo el mundo en la capital lo sabe. ¿Cómo es que ahora soy la mujer repudiada? Marqués, mi señor es un hombre honorable. Solo es un matrimonio por contrato. No puedo causarle problemas a Javier Torres. Isa, no hagas tonterías. No olvides que venimos del futuro. En este lugar, la mujer depende del marido. Además de mí, ¿en quién más puedes apoyarte? Luz tiene buen carácter. Si decides volver, haré que te pida perdón. Seguirás siendo la única señora del palacio del Marqués, ¿de acuerdo? Señora,
Mi señor me envió este regalo para usted. El regalo llega antes que él. ¿Cómo sabe que me gustan las flores de trompeta? Isa, ¿de verdad te casaste a mis espaldas? Ya veo. Antes eras partera de la princesa Bella. Seguro te casaron con un guardia o un médico común. Madre, ¿de verdad te rebajaste y perdiste tu dignidad? Al hacer esto, ¿no temes avergonzar a tu hijo? En el futuro, afuera, me dará vergüenza decir que eres mi madre. Desde que ayudaste a María Luz y me traicionaste, ya no tengo nada que ver con el heredero. ¿Cómo podría afectar tu reputación? ¿No ese es el Marqués del Sur? ¿Por qué va a la clínica de otra persona a hacer un escándalo? Dicen que la doctora Morales es la ex señora del Marqués. Fue ella quien lo dejó. Ah, ya veo. Mira afuera. Odias que tenga concubinas. ¿Y los hombres de antes? ¿Cuántos no tenían varias esposas? Es la misma cosa. ¿Cómo me comparas? Así que te gustan las flores de trompeta. Cuando estábamos juntos, ¿cuántas te regalé? Cuéntalas tú. Pero ni el recuerdo de nuestra promesa lo recuerdas. Ni las flores que me gustan, las olvidaste. Isa. Luces de la calle. No conoce el mundo. Es solo una horquilla. Dásela. ¿Por qué eres tan cruel? Bien. ¿Acaso Isa está fingiendo para hacerme enojar? En realidad no se casó. Solo quiere preocuparme. Ya me acordé, Isa. Me equivoqué en eso. Si vuelves, todos los tesoros del mundo te los traeré yo mismo. Fernando, tus cosas. Y tú mismo. No me importan. Estoy ocupada. Me retiro. Marqués, vete. Isabel. ¿Ya terminaste? Mamá siempre dice lo contrario. Qué difícil es lidiar con mujeres y necios. Llévenla al palacio. ¡Suéltenme! Rosalía, suéltenme. Señora. ¡Rosalía! Alto. Suéltenme. Suéltenme. Alto. Rosalía. Rosalía, ¿estás bien? Estoy bien. El general del norte es un nuevo noble. Joven y capaz. Un alto oficial. Es mucho más importante que el Marqués del Sur. Así es. Así que es el general del norte. Si vino hoy aquí, ¿qué lo trae por aquí? Vine a llevar a mi esposa a casa. ¿Su esposa? Perdone mi torpeza. No veo a la señora del general. Mi esposa, Isabel. Se ha vuelto loco. Isa es mi esposa de toda la vida. Solo está enojada conmigo. ¿Desde cuándo es su esposa? Isa ahora es la señora del general. Quien la desee, morirá. ¿Qué está pasando? Mi esposo es el general del norte, Javier Torres. ¿Qué? Fernando. Ya nos divorciamos. Cada uno se casa, no hay nada que ver. Venir a hacer escándalo, ¿qué te da derecho? Viajamos en el tiempo. Somos esposos de toda la vida. ¿Esposos de toda la vida? ¿Cómo puedes dejarme y casarte con cualquiera? ¿Olvidaste quién te hizo recetas, quién te dio hijos y quién encerraste y humillaste en el patio?
Todo esto fue tú y tu hijo preciado quienes me lo dieron. No lo olvidaré jamás. Así que el Marqués del Sur es un hombre tan ingrato. Con razón la señora se divorció. Prefiere a la concubina y se roba el mérito. Es una vergüenza para los hombres. Sí. Así es. Ese desalmado merece ser castigado. Esposo, vámonos. No, tienes que volver conmigo. No te irás. Vuelve conmigo. ¡Papá! ¡Tú! Señora, perdón. Llegué tarde. Primer latigazo, por tu crueldad, por preferir a tu concubina. Este segundo latigazo es por Rosalía, a quien azotaste. Este tercer latigazo cancela nuestro amor de 2 vidas. ¡Eres un insolente! ¡Es tu culpa! ¡Te voy a matar! Mamá, me está maltratando. ¿No me vas a defender? ¡Soy tu propio hijo! Soy el hijo de mamá. Si lloro, ella se va a ablandar. No me llames mamá. Con ustedes dos, ya no tengo lazos. Isa, ¿cuántos latigazos te dio? 10. Entonces dale 100. 10 veces más. Soy un oficial imperial. ¿Te atreves a hacerme esto? Su Majestad se enfurecerá. Yo mismo le informaré al rey. Yo lucho en el campo de batalla, y el Marqués del Sur maltrata a mi esposa en la calle. Si no lo castigo, ¿no desalentaría a todos los soldados? Isa, ¿cómo pudiste humillarme en público? Perdóname, ¿sí? ¿Podemos empezar de nuevo? No vas a abandonar a mi hijo y a mí, ¿verdad? Te equivocas. Ya vi tu crueldad y tu falta de corazón. Nunca más confiaré en ti. Isa. Fernando, desde hoy estamos a mano. No nos veremos más. Continúa. Sí. Perdón, Marqués del Sur. ¡Marqués! 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 ¿Qué ha pasado? ¿Cómo te dejaron así? Mamá ya no nos quiere a papá y a mí. Se casó con el general del norte y dejó que ese hombre nos golpeara a papá y a mí. ¿Por qué, Isabel? ¡Qué suerte tienes! Dejaste el palacio del marqués y te casaste con el gran general. Mi hijo y yo no tenemos un lugar oficial. ¡Ja! No te dejaré tener tu manera. Su Majestad investigó el incidente en la calle. ¿Y bien? ¿Su Majestad ordenó castigar a Javier Torres? Su Majestad se enfureció y lo acusó de malas intenciones por seducir a la esposa del héroe. Lo envió a la obra, a construir muros 1 mes. Debe ir mañana. ¡Rápido! Inútil, mírate. No puedes ni tirar de un carro. Lo arregló 3 veces y cayó 3 veces. Solo es un marqués inútil. Toda la capital sabe de sus asuntos. Dejó a su esposa y fue degradado. Solo es un cobarde que depende de su mujer. Antes decía que serían solo ellos dos. Y hace poco hizo embarazar a una cortesana y la trajo a casa.
Ahora tiene que venir con nosotros a hacer fuerza bruta. Seguro que muy pronto le quitarán el título. ¿Qué haces? Llegas a mis cojones. ¿No puedes soportar la verdad? ¿Qué pasa? Si lo hiciste, aguanta las críticas. Tienen razón. Sin Isa, sí fui degradado varias veces. No sé hacer nada. Punto 3. Isa, ¿cómo es que sabes de todo? No tengo muchos pasatiempos. Solo me gusta leer novelas históricas. Aprovecho que aún lo recuerdo para anotarlo rápido, por si acaso. Listo. Esta guía de riego te la entrego, esposo mío. Como mi esposa se esforzó tanto, la aceptaré. Claro que sí. Isa, sé que me equivoqué. De verdad me equivoqué. Vamos, ¿qué esperas? ¡Qué lento eres! Inútil. Esta sopa la preparé lenta y a fuego lento. Pruébalo. Hecho por la señora. Gracias, señora. Gracias por ayudarme ese día, general. Al menos no deshonré la residencia del general. ¿Crees, señora, que te ayudé ese día solo por la residencia del general? ¿No decías que no te gustan las mujeres? No me gustan las mujeres. Solo me gustas tú. Isa, créeme o no. De verdad quiero casarme contigo. Desde hace mucho tiempo. Antes dijiste que el Marqués del Sur te debía algo y que eran enemigos. ¿De qué se trataba? Robó mi esposa. Desde que en el campo de batalla del norte me salvaste, eres la única esposa de mi vida. Mi vida ya es tuya. He salvado a muchos. No lo recuerdo. Pero yo nunca lo olvidaré. Yo creía que lo único que me quedaría era este solo arete. Pero no eras feliz, y casi mueres en el fuego. ¿Cómo iba a permitirlo? Ese día fuiste tú quien me salvó del fuego. Pero lo de Fernando y yo, todos en la capital lo saben. ¿De verdad no te importa? Tu pasado no me importa. Porque en tu pasado y futuro, debería estar a tu lado. Isa, ese día, el Marqués del Sur dijo algo de época actual. Y viajes en el tiempo. ¿Qué significaba? Nada. Sabes de medicina y de agua. Distinta a los nobles. Incluso tienes compasión por los demás. Para mí, eres capaz de todo. Así que, Isa, ¿quién eres realmente? ¿Le digo la verdad? Él y yo no tenemos futuro. Fernando y yo no somos de este mundo. En nuestro mundo, todos son iguales, sin concubinas. Las mujeres no dependen de los hombres. Pueden estudiar y aprender artes, o ser funcionarias. Pueden tener su propio mundo. ¿Un mundo de igualdad? Todos iguales. Un mundo igualitario. Soy de una familia humilde. Cuando mis padres murieron injustamente, ni siquiera tuve derecho a pedir justicia por ellos.
padres. Mi tío mayor los entregó como culpables. ¡Son inocentes! Juro que mataré a los que los lastimaron. ¡Para vengaros! Luego, a solas, maté a mis enemigos para justicia de mis padres. Pero tras vengarme, me di cuenta de que la hipocresía de este mundo me cansó por completo. Hasta que te conocí, Isa. Eres mi única razón para olvidar el rencor y vivir. Gracias. Pero al final tendré que volver. Nunca he pertenecido a nadie, ni a un amor. Mi libertad siempre es lo primero. Por favor, General Torres, incluso por mí, cuídate mucho. Y vive bien. Papá, mamá. ¿Tanto quieres volver? Venga. Gran general, ¿desde cuándo le interesan los astros? ¿Y me invita a beber? La verdad, mi esposa últimamente se pierde viendo los astros. Usted es muy sabio. Cuénteme. Recientemente, ¿ha habido algún fenómeno inusual? De hecho, sí. Este año es bisiesto. Habrá 2 cometas en el Palacio de Lee. El primero ya pasó. Según mis cálculos, el próximo será en 3 días. 2 estrellas en el bisiesto. Es un fenómeno centenario. Revisé antiguos textos, y allí se registra que los cometas unen pasado y presente. Aunque es un rumor, demuestra su rareza. 2 estrellas en el bisiesto. En 3 días. Por fin podré volver a casa. Isa, si quieres dejarme y volver a tu mundo, mientras seas libre y feliz, lo aceptaré. Dos veces al día. Recuerde que debe estar muy caliente para darle a su hija. Gracias, doctora. Siguiente. Pero... ¿necesita algo más, señora? Tengo un favor que pedirle. Quisiera que me ayudara. ¿Podría quedarme a trabajar aquí? ¿Por qué? Mi hija y yo escapamos de mi esposo. Nos golpea a diario. Tuve que llevar a mi hija a un templo en ruinas. Por eso contrajo la fiebre tifoidea. No quiero sueldo. Solo necesito que mi hija y yo nos quedemos unos días. Eso no puede ser. Espera. Puedes trabajar aquí, pero debes aceptar mi pago. Para que tú y tu hija tengan un futuro, ¿cómo van a hacerlo sin dinero? Gracias. Gracias, doctora. Usted es muy bondadosa. Es una santa. Levántese. Rosalía, lleva a esta señora al patio trasero para que lave las hierbas. Sí. Siga conmigo. ¿Qué síntomas tiene, señora? Escuché que es la famosa doctora de la capital. Últimamente he sentido movimientos inquietos y no duermo. Es María Luz. ¿De verdad creyó que con un velo y solo sus ojos no la reconocería?
Su enfermedad no tiene cura. Es un problema mental. Vaya a casa a morir. Rosalía, siguiente. Isabel, ya sabías que era yo. Me duele el vientre. Seguro fue tu culpa que me pasara algo. Isabel, eres una mala doctora. Si le pasa algo al bebé, serás la culpable. ¡Ayuda! ¡Esta clínica mató a alguien! ¡Duele! ¡Duele! A ver cómo tu clínica puede seguir abierta. ¡Llega el marqués! Isa. Marqués, mírala. Seguro le guarda rencor y quiso lastimar a nuestro bebé. Hace un momento tu esposa estaba a una mesa de distancia. Solo le tomé el pulso, no la lastimé en absoluto. Si no me crees, puedes ir a buscar a otro doctor para revisarla. Pero si vienes a defender a tu esposa, no te acompaño. Ya, basta. Esta vez no vine a defender a nadie. Vine solo para ti. No finjas. Sé que tu embarazo está muy estable. Isa, sé que Luz fue la que no se portó bien y te hizo sentir mal. Marqués, fue esta maldita... ¡Cállate! ¿Yo? Llévenla al palacio. ¡Quítate! Fernando Morales. Ahora sí te das cuenta de que fui la víctima. Entonces, ¿cómo fuiste tan ciego y obtuso? El Marqués del Sur no ha mejorado en nada, pero sí que tiene mejor vista que antes. Isa, en el pasado todo fue mi culpa. Solo te pido que me des una oportunidad de compensarlo, siquiera sea solo una vez. Ah, por cierto, creo que... ¿Podrías venir a mi palacio otro día? Trae al general del norte contigo. Haré un banquete para disculparme en persona. El último portal temporal del cometa fue en el Palacio del Marqués. ¿Será que solo cuando Fernando y yo estemos en el mismo lugar aparecerá el portal temporal? Bien, entonces pasado mañana. Bien, qué bueno que vendrás. Ya que se enoja con Luz, seguro aún le importo. Aún tengo una oportunidad. El día del regreso del cometa se acerca. Por fin podré volver a casa. ¡Señora! ¡Señora, señora! La reina ordenó personalmente abrir una facultad médica para mujeres. Cualquier mujer experta en medicina puede inscribirse a los exámenes, para el hospital real o clínicas locales. Igual salario y derechos que los hombres. Incluso pidió al rey abrir escuelas para mujeres. De 8 años en adelante, cualquiera puede estudiar sin importar su origen. Esta es una carta de la reina para usted. Que todas las mujeres sean valientes y sean ellas mismas. Rosalía, este es el título. Esta vez, creo que me iré de verdad. La clínica del almendro ahora es tuya. Tranquila, ya hablé con los guardias. Con la reina de apoyo, nadie te molestará. Señora, me voy a extrañar. Rosalía, si pasa como la última vez y alguna mujer está en aprietos, hazme el favor y ayúdalas. ¿De acuerdo? Descuide, señora. Lo haré. ¿Y el general? Señora. Señora. En unos días iré al campo de batalla. Su Majestad me envió a la frontera suroeste. Quizás no pueda estar contigo. General Torres, la verdad, no te gusta la guerra, ¿verdad? Te he escuchado muchas veces hablar en sueños por las pesadillas, y siempre son de la guerra. Pero si quisiera irme contigo, ¿aceptarías? Isa, ya sea vivo o muerto,
Por favor, recuérdame, ¿de acuerdo? Morir por el rey es mi misión. Tú también tienes la tuya. Mañana habrá un banquete en el Palacio del Marqués del Sur y me invitaron. ¿Quieres venir conmigo? Sí. Isa, déjame acompañarte por última vez. Papá, ¿mi mamá de verdad ya no me quiere? Claro que no. Tu mamá solo fue engañada. Ese general del norte tiene un mal carácter. Tu mamá en su residencia seguro no fue tratada bien. En cuanto tu mamá vea que la tratamos bien, seguro cambiará de opinión. Marqués, no soy una mujer celosa. Si la señora quiere volver, le serviré el té. Y le pediré perdón. La tía Luz es la mejor. Te lo prometo. Si se divorcia de Javier Torres, la traeré en gran palanquín para ser la señora del palacio. Papá y la tía Luz son tan buenos. Y mamá no vuelve. ¡Qué malagradecida! Isabel, si se atreve a volver, haré que en el corazón del marqués no quede ni rastro de ella. Isa, somos viejos conocidos. Brindo por ti. Mi esposa no se siente bien. No debe beber. Yo beberé por ella. Isa, la horquilla de jade que te di y que le cediste luz fue mi culpa. Justo ahora, el rey me regaló un jade de primera. Lo hice convertir en un par de brazaletes, para ti, como disculpa por la escena de luz en la clínica. Exagera, noble. La daño que tu concubina me ha causado no es solo este. El Marqués del Sur tiene mala memoria. En el incendio del palacio, si no hubiera salvado a Isa, habría muerto en las llamas. Luz, ¿no me dijiste que el último incendio fue obra de Isa? Yo. General Torres, hablemos con franqueza. En este banquete, solo beber es aburrido. ¿Te atreves a apostar alto conmigo? Dime. Si yo pierdo, dejaré en paz a Isa. Pero si yo gano, te divorcias de Isa y la llevo al palacio. Pero si yo gano, la llevaré a mi palacio. Bien. Pero mi esposa es dueña de sí misma. A donde quiera ir, ella misma decide. Hasta Javier Torres, un hombre de la antigüedad, sabe cómo respetarla, pero Fernando Morales tardó 8 años en olvidarlo por completo. Tráiganlo. Marqués, está listo. Bien. Yo iré primero. Dicen que el general del norte es un bruto que solo sabe pelear. He practicado este juego por años. Seguro perderá. ¡Papá es genial! ¡Mamá, mira! ¡Papá acertó! Eres un simple soldado. No has practicado esto, ¿verdad? ¿Cómo te atreves a usar 2 a la vez? Tú, este juego de niños, me aburría a los 8. Marqués del Sur, perdiste. Júgate solo.
Con permiso. Voy a cambiarme. Marqués, ¿a dónde va? ¿Tomé un trago primero? ¡Felicidades, Marqués! Este es el portal temporal. Isa. General Torres, tú. Ya estoy en casa. De verdad he vuelto. Isa, Isa. Por fin despertaste. Isa despertó. Rápido, llama al doctor. Gracias a Dios, gracias a Dios. Estuviste en coma 8 meses. Ay, mi niña. ¿Acaso los 8 años que pasé en la antigüedad solo fueron 8 meses en la actualidad? O sea, ¿aún tengo 20 y tantos? Sobreviviste y te espera la suerte. Papá, mamá. Mamá. Ya pasó. Oye. Ya he tomado una decisión. Toda mi fortuna te la dejaré. Si quieres ser doctora o viajar por el mundo, papá te apoyará. Papá te mantendrá toda la vida. Ya. Ya pasó. Javier Torres, ¿te pondrás triste si me voy? ¿Ganaste la batalla? ¿Por qué no ha regresado? Me preocupa mucho. La gente dice que la señora vino al jardín. Isa. ¿Quién está ahí? ¿Qué haces escondida ahí? ¿Qué pasó? No les dije que vigilaran a la señora. ¿Dónde está? Solo vi que apareció una estrella y pasó rápido. Pasó rápido. ¿Qué? ¿Acaso fue un cometa? ¿Cómo es posible? El cometa ya apareció. No. Seguro te equivocaste. La señora sigue enojada conmigo por la concubina. Se escondió a propósito para preocuparme. Marqués, pero el patio está vacío. Ni el general Torres está. Papá, ¿dónde está mamá? ¿No dijiste que después del banquete mamá se te daría? No busque más, Marqués. La señora seguro temía quedar en ridículo. Por eso se fue con el general Torres. Pero Javier Torres ganó. ¿Qué significa esto? ¿Cómo es posible? El general del norte en el juego. Fue pura suerte. Usted es brillante, Marqués. Ha practicado por años y nunca falla. Si seguía jugando, se habría descubierto. Si es así... Javier Torres. Primero me robas a mi esposa y luego me engañas. Cuando te encuentre, no te lo perdonaré. Carlos. Te extrañé, suave. Lo que llevo en mi vientre es de la familia Romero. El Marqués del Sur nunca sospechará.
que lo que tanto espera es de mi sangre. Desde que el marqués se lastimó hace medio año, ya no puede tener hijos. Entonces soborné al doctor para que guardara el secreto. Carlos, solo quiero tener tu hijo. Bien. Cuando estábamos en Ciudad del Río, fui tu cliente más constante. Ahora que estoy en la ruina, tienes que mantenerme. En unos días buscaré una excusa para que entres como asesor. Así podremos estar juntos a diario. Bien. Bien. Son hongos. ¿No has estado poniendo en la sopa de ese niño estos hongos? Para que tenga alucinaciones y te obedezca. Eliminaremos al heredero. Y nuestro hijo será el heredero del marqués. No solo heredaremos la culebra, sino que heredaremos su fortuna y poder. ¡Qué satisfacción! Carlos, eres muy malo. Isa, cuando volvamos a la época actual, nuestras experiencias aquí y nuestra historia las pondremos en un libro para transmitirlo y que todos, pasados y presentes, presencien nuestro amor. Mientras tengamos buenas intenciones y ayudemos al pueblo, el cielo nos hará volver a casa. Sí, Isa. ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? Papá, he estado estudiando muy duro estos días. Ya llegué a la crónica de los historias, donde Lian Po busca perdón a Lin Xiangru. ¿Buscar perdón? ¿No es el Marqués del Sur? ¿Por qué está de rodillas en la residencia del general? Dicen que por años juró tener una sola esposa, pero tomó una concubina, así que su esposa se divorció y se casó. Isa, fui un completo tonto. No debí dudar ni engañarte, ni malinterpretarte. Todo fue mi culpa. Aunque me pegues o me insultes, lo acepto. María Luz, la envié a la villa suburbana. Nunca más te molestará. Tu culpable esposo, Fernando, vino a pedir perdón. Solo le pido a mi esposa que vuelva a casa. Marqués, la residencia del general está cerrada. Nuestros hombres entraron por la trasera y está vacía. ¿Qué? Después de ver el cometa, ¿a dónde fue la señora? Habla. Sí, solo recuerdo que tras el destello de la estrella, la señora y el general Torres desaparecieron juntos. El portal temporal. ¿Cómo el portal temporal apareció 2 veces? Marqués, escuché que este año es bisiesto. Podrían haber fenómenos anormales en el cielo. Que 2 estrellas caigan juntas, seguro se refiere a esto. Papá, ¿a dónde fue mamá? ¿Cuándo volverá? Tu madre. ¿De verdad me dejará? ¿Qué quieres decir? No entiendo. Ella dijo que dejaría este mundo. Imposible. ¿Cómo podía predecir el cielo? Pero de verdad desapareció. Marqués, lo siento. Los muertos no vuelven. No pienses más en ella. Además, la señora te abandonó, te humilló y tuvo 2 maridos. No pienses más en ella. ¡Cállate! No murió. No me dejaría. Me ama tanto. Amamos tanto. Seguro fue para enojarme y mintió. ¿Y tú? ¿Me estás mintiendo? Ella te pidió que me mintieras. No hubo ningún cometa, ¿verdad? Habla. No. Guardias. Investiguen. Aunque tengan que revolcar toda la capital. Tienen que encontrarla. Sí, Marqués. Sí, Marqués. Marqués, no la busque. La señora ya se fue. Dejó 2 cartas. Me pidió entregárselas en persona a usted y a Mateo. Blanca como la nieve de la montaña, radiante como la luna entre las nubes. Escuché que eres inconstante, por eso vengo a terminarlo.
Fernando Morales. Estos 8 años que pasamos juntos en la antigüedad, nunca me arrepentí. Pero si pudiera volver a empezar, no me enamoraría de ti de nuevo, porque tus promesas no valen ni la hierba. Se fue. En este mundo. Ahora me quedo solo. Papá, ¿qué estás diciendo? ¿A dónde fue mamá? Tu mamá ya no nos quiere. Se fue de este mundo. Y no volverá. Mentira. Mamá está muy fuerte. ¿Cómo va a morir? Ni siquiera hay un cuerpo. No lo creo. Mateo. La señora te lo dejó. Mateo. Me voy. Regresaré a mi mundo. Es el mismo de tu infancia, donde te contaba historias antes de dormir. Allí no hay marqueses ni nobles. Tú y los demás niños no son diferentes. Tranquilo, mamá está aquí. La última vez hablamos de que en mi tierra natal hay aves de madera que vuelan 1000 leguas, grandes barcos que cruzan mares, y como espejos de bronce, cámaras que capturan imágenes. Mamá vuelve a mentir. Cuando me vaya, espero que pronto madures y seas un hombre fuerte e independiente. Con caries, come menos dulces. Abúscate si hace frío. Pero desde ahora, ya no seré tu mamá. Mamá, perdón. Mateo no te hará enojar más. Por favor, no te vayas. Señor Marqués, él es a quien solicitó, el director del Observatorio Real. Dime, ya que el cometa apareció 2 veces, ¿aparecerá una tercera vez? ¿Cuándo? Doble estrella en año bisiesto es un fenómeno centenario. Inundaciones en el sur y sequías en el norte es un mal presagio. La próxima vez, creo que tardará 100 años en volver. ¿100 años? ¡Papá! ¡Señor Marqués! Llevo 3 días en la época actual. Y también volví a coger el bisturí. Pero, ¿por qué no estoy tan feliz como imaginaba? ¡Qué guapo! ¿Acabas de salir de un evento de cosplay? ¿De qué personaje te disfrazas? Quiero una foto contigo. Insolentes. Pareces un gran general antiguo. ¿Me das tu WeChat? Aléjense. Chico, tomemos una foto. Aléjense. Aléjense. Javier Torres. Javier Torres. ¿Cómo es que tú también llegaste? Yo tampoco lo sé. Javier Torres. Bienvenido a mi mundo. ¿Cuánto tiempo sin cocinar? Isa, volviste. Ya estoy aquí. Papá, mamá, hoy quiero presentarlos a alguien. Se llama Javier Torres. Un placer. Un placer. Encantados. Isa, tu novio tiene un aire muy antiguo. ¿Qué es un novio? ¿Qué es un novio? Un novio es alguien con quien podría pasar el resto de mi vida. Señor padre, señora madre, entonces soy el novio de Isa. Isa, ven a la cocina a ayudarme. Espera. Siéntate.
¿Tú y ese Fernando no estaban a punto de casarse? Desde tu accidente y coma no lo he vuelto a ver. ¿Qué pasó entre ustedes? Mamá, yo y Fernando terminamos hace mucho. Ahora él y yo somos de mundos diferentes. Estuvieron juntos desde la universidad. ¿Una relación tan larga, puedes olvidarla tan fácil? No solo eso. También 8 años en la antigüedad. Creo en el amor. Pero el amor cambia rápido. Ya estoy agotada. Ahora, solo quiero vivir para mí. Todo pasó. Bien. Javi, ¿dónde trabajas? Isa es mi tesoro. Y no quiero que tenga un yerno inútil. Mi trabajo es... Papá. Acaba de graduarse, no tiene prisa por buscar trabajo. Así que es un cachorrito. Ah, Isa, tienes que tratarlo bien. ¿El señor padre me llamó cachorrito? Ya. Creo que Javi es un buen chico. No lo molestes. A comer. Prueba el plato favorito de mi mamá. ¿Qué estás haciendo? Usé una aplicación de traducción automática para aprender a leer. Ya investigué. Y alguien paga bien a un experto en antigüedades. Soy más profesional que todos, así que me contrataron. ¿No te lo dije? Acabas de llegar a la época actual. Tranquilo, no hay prisa. Además, eres un amigo de lejos. Puedo mantenerte. No tienes que esforzarte tanto. No quiero ser el novio de Isabel. Quiero tener la capacidad de ser tu apoyo. Quiero ser quien pase la vida con Isabel, tu esposo. Papá, llevo 3 días sin comer ni beber. Te lo ruego. Ya perdí a mi madre. No puedo perderte también. Sí, Marqués. Mateo y yo te esperamos. Marqués, tu cabello. Papá, ¿por qué pareces haber envejecido tanto? Todos envejecemos. No hay de qué sorprenderse. Ya no tengo a Isa. Vivir solo en este mundo no tiene sentido. Marqués, mírate. Estás totalmente abatido. ¿Qué hará Luz? ¿Qué hará el bebé que llevo en el vientre? Ya no soy el marqués. ¿Por qué? Fui incompetente y ofendí a Su Majestad. Su Majestad ya decretó exiliarme a la frontera sur por 10 años. Incluso este palacio pronto será confiscado. No lo creo. ¿De verdad no hay forma de que Su Majestad reconsidere? Luz, ¿vendrás conmigo? ¿O Ya te exiliaron. ¿Por qué debería ir contigo? Luz, ¿sabes lo que estás diciendo? ¿Crees que soy tonta? Te exilian a la frontera sur y confiscarán este palacio. Ahora tú eres un inútil que no tiene nada. ¿Por qué debería ir a sufrir contigo? El bebé. ¿A dónde llevarás a mi bebé? ¿El bebé? ¿De verdad crees que es tuyo? Ahora eres un perro callejero. Ya no tengo interés en seguir fingiendo. Te lo diré. Hace medio año perdiste la fertilidad al herirte. Soborné al médico para que no lo supieras. Sé que te he tratado muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué me traicionas así? ¿Tratado muy bien? En el fondo amas a Isabel, pero dices que me amas. Si tratas así a tu esposa, ¿cómo sabía que no sería mi turno mañana? Llevaba años en la calle. Por fin atrapé a mi salvavidas. ¿Cómo aceptar ser solo concubina? Ahora ya no vales nada. Ya no necesito fingir con vos. ¿Fingir? ¿Mentir? Sí, Luz. ¿Por qué te volviste así?
Al llegar a Ciudad del Río, estabas desnuda, y la madame te obligaba a bailar. De verdad creí que eras una mujer tan frágil. Si fuera tan inocente. Como chica de la calle. Habría muerto hace tiempo. Dime, ¿dónde está tu hombre? Marqués. Marqués. En el patio trasero descubrí a este asesor actuando sospechosamente. Tenía medio paquete de hongos en la mano. Parecía querer destruir las pruebas. Yo ya traje al médico. Señor Marqués, son hongos venenosos. Si se mezclan a largo plazo en la comida de un niño, causan alucinaciones. Con el tiempo, el veneno daña los órganos y causa una muerte súbita. Las consecuencias son terribles. Después de tomar esa sopa, siempre me sentía somnoliento. No pensé que la tía Luz te aliaras con este sirviente para envenenarme. Marqués, lo que dije fue un error. No fue mi intención. Todo es mi culpa. Te ruego, suéltale a Carlos. Lárgate. Luz, él es tu hombre. Mateo confiaba en ti y te aliaste con un extraño para envenenarlo. María Luz. Me das asco. ¡Mi bebé! ¡Mi hijo! Marqués del Sur, no mereces ser esposo, y ahora lastimas a mi hijo. Te mataré. ¡Carlos! ¿Crees que entiendes el amor? No entiendes nada. ¿Crees que amas a Isabel? No. Lo que más amas eres tú. Todo lo que has perdido, te lo mereces. ¿Te atreves a mencionar a Isa? Todo lo que has perdido ahora, te lo mereces. ¿Aún te atreves a mencionarla? No quiero que la menciones. Luz. 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 Te mataré. ¡Papá! Marqués. ¡Papá! ¡Ya perdí a mi madre! ¡No puedo perderte también! Tranquilo. Papá, cometí un error. Iré a buscar a tu madre. A disculparme. Fer. Te lo leeré. El atardecer y los cuervos traen tristeza, pero el sauce nuevo es tierno. Si mis ojos no tuvieran este dolor, No creería que haya amor eterno. si mis ojos no tuvieran este dolor, No creería que haya amor eterno. Isa. Isa, viniste a buscarme. ¿qué me está pasando? ¿Por qué de repente me duele tanto el corazón? ¿Acaso le pasó algo a Mateo?
Doctora Morales, ¿está bien? Estoy bien. Continuemos la cirugía. ¿Qué haces aquí? ¿La cirugía salió bien? ¿Por qué te ves tan pálida? ¿Estás muy cansada? Sí. Es que estuve muy concentrada mucho tiempo y siempre tengo pesadillas sobre el pasado. Isa, pase lo que pase, siempre estaré a tu lado. Estoy bien, solo necesito descansar. Por cierto, he estado muy ocupada y se me olvidó preguntarte cómo has estado. Yo fui contratado por ese Instituto de Historia de forma oficial y ayudaré a desentrañar esos libros de guerra incompletos y a estudiar la estrategia. Dicen que soy muy profesional y me van a dar un aumento. ¡Qué genial! Bien, entonces hoy te invito a comer. ¡Cuidado! Javier, ¿tú estás bien? No importa, que estés bien. Te lastimaste la mano. ¿Qué le pasa a esa pareja? ¿Están bien? ¿Vamos a ayudarlos? Tú estás herido y te preocupas por mí. Estoy bien. Son rasguños. Antes, las heridas de batalla eran mucho peores. Esta cicatriz en el pecho casi te mata. Sin anestesia, ¿qué dolor debiste sentir? No dolió. En ese mundo, los que amaba me traicionaron. Solo tú, cada vez que más te necesitaba, siempre estabas a mi lado. Isa, te amo. No importa la época. Mi corazón no es piedra, no cambiará. Javier, hagamos oficial nuestra relación. Esa frase debería decírmela yo. He vuelto. ¿Y Isa? Debo encontrarla. Maestro, por favor, guíeme. Quiero recuperar a mi esposa, pero ya está en otro mundo. Y el cometa no volverá a aparecer. ¿Qué puedo hacer? Los lazos nacen y mueren. Hay tiempo para todo. Si forzarte contra el destino, temo que serás arruinado. Maestro, fallé con mi esposa. No temo pagar cualquier precio. Solo quiero verla. Con tu obsesión como guía y tu vida como pacto, podrás ir a otro mundo por 7 días. Pero si en esos 7 días no obtienes el perdón de la persona que anhelas y no logras traerla de vuelta a este mundo, temo que tu vida correrá peligro. ¿Quiere decir, maestro, que solo si muero podré tener la oportunidad de volver? Escuché que el amor comienza con un ramo de flores. Lo que no tuve en el pasado, ahora lo compenso con mi señora.
Isa. Te busqué con tanto dolor. ¿Qué te pasa? Creo que me entró arena en el ojo. Déjame soplarte. Isa. Sé que me equivoqué. No debí traicionarte, y menos creer a María Luz. Yo misma la maté. Ya no quiero nada más, solo quiero tenerte. Busqué a expertos y sabios, y así obtuve esto. Un modo de venir a la época actual por 7 días. Cada día vivía en el dolor de perderte, solo para redimirme. Solo quería verte pronto. Te extraño tanto, Isa. Isa, ¿acaso piensas en el Marqués del Sur? En mi corazón, el que juró amarme como a su vida, murió en el incendio del ala oeste. Murió. No. Solo te pido una oportunidad de compensarte, aunque sea una milésima parte. Si no me perdonas, me desvaneceré. ¿Aún recuerdas el cometa que nos hizo viajar? Hay cosas que una vez perdidas se van. Isa. Duele ver lo que sufriste en el pasado. Desde hoy, te protegeré toda mi vida. Cásate conmigo, ¿sí? No aceptes. ¿Por qué? Creo que escuché una voz. Me suena. Mírame. Mateo. Ya es muy maduro. María Luz lo envenenó con hongos, lo que le causó alucinaciones, y obedecía sus órdenes. Todos los días abraza los libros que le escribiste para poder dormir. Aunque no sea por mí, por Mateo, te lo ruego. Por el niño, vuelve a verlo. Ve a ver. Mirars. Mira, campos de flores, grullas en el cielo. Algunos no están destinados. Mejor valora a quien tienes. Acepto. Ya preparé todo. En 3 días. Iremos a tu isla paraíso favorita para casarnos. ¿Se van a casar? Pero solo me quedan 3 días. ¿De verdad no me ves? ¿O ya no quieres verme nunca más? La ganadora del premio Médico Bernal es la doctora Isabel Morales. En la lucha contra el cáncer y otras áreas ha hecho contribuciones excepcionales. Con un fuerte aplauso, la doctora Isabel Morales para dar su discurso. Primero, agradezco a todos los que me apoyaron. La medicina es un largo camino. Seguiré esforzándome para alcanzar más logros. ¡Bien! ¡Muy bien! También quiero agradecer a alguien. A mi amor, Javier Torres. Yo creía que lo que dejaría en esta vida era solo este arete. Pero si no eres feliz, e incluso casi mueres en el fuego, ¿cómo podría permitirlo? Este día fuiste tú quien me salvó del fuego. No me importa tu pasado. Porque en tu pasado y tu futuro siempre debí estar a tu lado. Isa, te amo. No importa la época. Mi corazón no es de piedra. No cambiará. Ahora tienes éxito en tu carrera y en el amor. ¿Cuáles son tus planes para el futuro? Planeo casarme primero y luego seguir en la medicina. ¿Y tienes algún arrepentimiento o algo pendiente? Ninguno. Hasta ahora lo que he hecho. Y a quien he amado, no me arrepiento de nada. Mi conciencia está tranquila. ¡Bravo! ¡Qué bien! La doctora Morales tiene muy buen gusto. Su novio es muy guapo. Sí. Se ven muy bien juntos. El tiempo pasó tan rápido. El que estaba a su lado antes
Isa, te deseo felicidad. ¿Por qué siento que alguien me llamó? Mi Isa, ahora en la medicina eres la estrella del momento. Los que te quieran vendrán en masa.